Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos. La última vez estábamos hablando de esas representaciones que se han encontrado en distintas pirámides, dentro de pirámides, en Tikal, Palenque, y donde aparecen imágenes de hombres dentro de serpientes, que no son más que pilotos de naves. La serpiente es una nave espacial, nave aérea, que usa el Anunnaki, que el terrestre no conoce, por eso le llama con el nombre de algo que él conoce, algo parecido, como la serpiente emplumada. Es igual como decimos hoy, ¿no? Cuando vemos una nave en forma de plato, que no sabemos el nombre de esa tecnología, le llamamos un plato volador. Pero lógicamente los que tienen esa tecnología no le llaman plato volador, tienen su propio nombre. Entonces, esta es la nomenclatura, el nombre que usa el terrestre para llamarle, a través de la historia lo ha hecho así, a tecnología que él no conoce. Igual hacían los egipcios con las naves de los Anunnaki, que ellos veían los llamados dioses, las serpientes aladas que iban por el espacio. Entonces lo diseñaban como una serpiente con alas, pero iba por el espacio, entonces no es un animal, es una nave espacial. Entonces es fácil de entender la situación. Quien complica esas explicaciones, esos hechos, son los llamados expertos europeos, estadounidenses, que no quieren aceptar que miles de años antes, mucho más que ahora, entre los terrestres existían esas tecnologías mucho más avanzadas que las que tenemos actualmente. Entonces, esa gente sigue escribiendo libros y queriendo dar como las líneas a seguir en la lectura de esos textos antiguos. Pero las personas que leemos, las personas que leen, que profundizan sobre estas cosas, no nos dejamos manipular de esa mentalidad europea que cree que ellos son como el centro de la civilización, de lo más actual, de lo más moderno. Sin embargo, los textos antiguos nos van diciendo claramente que existieron civilizaciones aquí en la superficie terrestre, ¿no?, muchísimo más avanzadas que las que tenemos hoy. Por eso cuando aparece una persona que dice lo que realmente está representado, lo tachan de loco, lo desclasifican, le hacen una propaganda inmensa para desacreditarlo. Entonces mucha gente se traga el cuento, ¿no? Porque existe el colonialismo mental. ¿Qué significa eso? El colonialismo mental, que todavía hay miles y miles de personas que solo creen las cosas si lo dice la NASA de Estados Unidos, que hace investigaciones espaciales, que manda naves a otros planetas, o si lo dice algún experto europeo. Esa es la mentalidad colonialista que tienen muchas personas, que solo lo que viene de Europa o de Estados Unidos es lo que es válido. Si lo dice un peruano, si lo dice un argentino, si lo dice un dominicano, si lo dice un guatemalteco, eso no vale. La mentalidad colonialista lleva a eso. Entonces hay que superar esa mentalidad para entender estos textos antiguos. Entonces hablamos de ese tema y seguimos hablando sobre él. Dice Zecharia Sitchin que vino aquí a América, visitó todos estos lugares, en Guatemala, en México, en Belice, dándole fuerza a sus investigaciones. Dice, teniendo en cuenta todo esto, los expertos, refiriéndose a esos europeos y estadounidenses, admiten que uno no puede evitar una comparación implícita con las criptas de los faraones egipcios, lo que se hacía acá en las pirámides de Tikal, en Centroamérica o Mesoamérica,
muy parecido con lo que se hacía en Egipto. No es coincidencia, es que son los mismos civilizadores allá y aquí, o en la India, o en Grecia, los Anunnaki que tienen el planeta entero como su lugar de misión. Entonces se manifiestan, se presentan en sus naves en distintos lugares del planeta y cada cultura pues lo representa a su manera. Por eso las coincidencias. Y como les decía de la mentalidad colonialista, que hay que tener cuidado, ¿no? Que en Europa se inventó la bicicleta, que en Europa o en Estados Unidos se inventó el reloj. Todo eso es falso, señores. El problema es cuando uno no lee y tiene esa mentalidad colonialista metida en la cabeza y va a la universidad y estudia todas estas cosas, antropología, astronomía, pero siempre influenciado por la escuela europea y estadounidense. Pero cuando usted investiga más profundamente, tiene una mentalidad crítica, no colonialista, usted va a Asia o pesquisa o investiga templos asiáticos de miles y miles de años, más de 10.000 años atrás. Encuentra figuras diseñadas en piedra, montadas en bicicleta, con un celular en la mano, con un notebook en la mano. La tecnología que ya existieron. Entonces nos quieren presentar como que no, que eso no existió, que eso son fantasías de esas culturas antiguas, que lo que existe de más moderno, lo que se está creando en Estados Unidos y en Europa. Ven, ese es el cuento. El Charya sí tiene un poco de mentalidad crítica frente a estos llamados expertos. Entonces dice él, las similitudes entre lo que se ha encontrado en las pirámides de Tikal y lo que se ha encontrado en las paredes de las pirámides de Egipto no es una cosa accidental. Es la misma raza de gente, los Anunnaki, civilizando en distintos lugares. Las similitudes entre la tumba de Pakal y las de aquellos que reinaron previamente a orillas del río Nilo en Egipto son sorprendentes, similitudes sorprendentes. De hecho, la escena del sarcófago de Pakal, donde aparece un hombre, y se nota que es indígena por el rasgo de la nariz, que va dentro de una nave, una losa enorme de toneladas de peso que se encontró dentro de una pirámide en Tikal. Va en una nave, sentado, manipulando. Eso claro. Pero los llamados expertos y los antropólogos que se han formado en esas universidades de nuestro país, influenciados por la cultura europea y estadounidense, lo niegan. Pero es un hombre en una nave. El sarcófago de Pakal, pueden buscar la imagen del sarcófago de Pakal en internet, va a ver que es un astronauta puro dentro de una nave. Entonces los expertos europeos y estadounidenses se matan la cabeza, no, eso es imposible. Esa gente ni siquiera tenía en escritura, ¿ves? Para desacreditar nuestra cultura, lo que no es de ellos como que no es válido. Los antiguos son ellos, por eso nos llama a nosotros el nuevo mundo. Y todo eso es falso, es una historia falsa que nos han metido desde que estudiamos en la escuela primaria. Es la historia europea, señores. Hay que sacarse todo eso disparate de la cabeza para poder entender el desarrollo de nuestra humanidad aquí en la superficie terrestre. ¿Por qué en la superficie? Yo digo, porque hay otras culturas que viven dentro de la Tierra y debajo de la Tierra que son miles y miles de años más avanzadas que la nuestra aquí en la superficie. Nosotros somos muy recientes. La cultura aquí en la superficie de la Tierra no tenemos ni siquiera 1 millón de años, tenemos 400.000 o 500.000 años de existencia. Entonces somos la cultura más nueva aquí. Somos, como diríamos, los últimos que llegamos. Eso hay que ser consciente de eso. Dice Secharya Sitchin
La escena del sarcófago de Pacal transmite la misma imagen que la de un faraón transportado por la serpiente alada, una nave, hasta una vida eterna entre los dioses que vinieron de los cielos, la gente del planeta Nibiru, los llamados dioses, que vinieron del cielo. Se viene de un planeta a otro en nave, no hay que espiritualizar nada. El faraón, que no era un astronauta, se había convertido en uno de ellos tras su muerte. Y eso, en nuestra opinión, es lo que la escena grabada sugiere acerca de Pacal, dice Secharya Sitchin. Entre los faraones, es una versión, entre los faraones egipcios existía entonces la misma mentalidad, ¿no? Que ellos iban a ganar la vida eterna, que es la vida de los llamados, que ellos llamaban dioses, que esa mentalidad también los Anunnaki la implantan aquí, en estos pueblos antiquísimos, pre-América, ¿no? Que la vida eterna, que se podía ir en esas naves, la vida de los dioses, que no es más que la vida, el ciclo de vida del Anunnaki, de Nibiru, que vive cientos y miles de años, aquí de los años de la Tierra, porque ya les expliqué que la vida de las personas depende del tiempo que el planeta donde están toma para darle la vuelta al Sol, para hacer su órbita alrededor del Sol. De nuevo les explico sencillamente, ¿no? Si nuestro planeta da 80 órbitas alrededor del Sol, si hay 80 vueltas, nosotros, los que estamos dentro de nuestro planeta, tenemos 80 años. Una vuelta, un año de vida de nosotros, y ellos igual. El planeta de ellos pasa alrededor de nuestro Sol cada 3.600 años. Entonces, si ellos están aquí en la Tierra, un año de su vida sería igual a 3.600 años de aquí del planeta. Por eso que el terrestre dice, esta gente no muere nunca, son eternos. Y esta raza engaña al terrestre diciéndole que sí, que ellos son eternos, que son dioses, que no mueren, y es falso. El terrestre fue descubriendo eso a través de miles de generaciones, en que vio a esta gente que morían, que envejecían y morían, como el terrestre también, solo que en un ciclo de vida más largo. De eso se trata simplemente, señores. Entonces el terrestre siempre anheló tener ese ciclo de vida de esta raza de gente, de Nibiru, los Anunnaki, los llamados dioses. Y hasta el día de hoy seguimos igual. Cuando llegaron los colonizadores americanos, no tenían esa obsesión los europeos, que encontrar la fuente de la juventud. ¿Quién era que tenía esa obsesión? La clase rica de Europa, los reyes, la jerarquía, esa gente que tenía recursos, que vivían en esa obsesión de no envejecer. Y hasta el día de hoy seguimos. ¿Cuánta gente no lucha para no envejecer? Se va a una academia de gimnástica y se mata haciendo ejercicio. Y el cuerpo sigue su ritmo. Sigue su ritmo. Si usted va a vivir 80 años, olvídese que va a llegar a 80 y ahí el cuerpo ya no aguanta más. Si va a vivir a los 90 también, si va a vivir a los 100 también. El cuerpo va avisando. Pero hay esa capacidad del terrestre, ¿no?, de querer aumentar su ciclo de vida. Porque ya eso estuvo antes. Gente que vivía de 1000 años, de 38.000 años, de 700 años. Los textos de las tablillas nos los indican, y hasta en la Biblia aparecen los llamados patriarcas, que eran esa raza de terrestres que se unían con los Anunnaki directamente y tomaban un poco de esa genética de esos Anunnaki, los llamados dioses, ¿no? Entonces vivían miles de años. Distinto al terrestre, que no se mezcló con esa raza y vivía 80 o 50 o 70 años, como nosotros ahora. Es así de simple, señores. Entonces ese negocio, esa cuestión de querer tener una vida más plena,
viene de eso, de querer seguir a esta gente, de tener el ciclo de esa raza de personas. Viene de ahí, la fuente de la juventud, y las dietas, y que no, que con vegetal que uno vive más, y otro va y dice que no, que comiendo esto. Entonces, el terrestre sigue hasta el día de hoy en la misma cuestión, ¿no? Cómo alargar su vida, como con nostalgia de esa vida que tienen estas personas, que también nacen, crecen y mueren como nosotros, pero en un ciclo de vida más largo. Sigue diciendo Sitchin: no solo se han descubierto tumbas en las selvas de América Central y en las regiones ecuatoriales de Sudamérica. Una y otra vez, una colina cubierta de vegetación tropical resulta ser una pirámide, y grupos de pirámides resultan ser las cúspides de una ciudad perdida, ¿sí?, por la floresta que la cubrió. Ahora ya es más fácil descubrir estas ciudades antiguas porque existen los llamados radares, que se envían en drones y enfocan hacia abajo y penetran el terreno, la superficie, y descubren ruinas debajo de la superficie de toda esa floresta. Penetran, entonces ya la tecnología va avanzando y se van descubriendo esas civilizaciones. El problema es que sigue igual, sigue el control de la información, para no decirle a todo el mundo que sí, que hay ruinas de tal ciudad, ciudades antiguas, bien diseñadas, de acueducto, con calles, y echar eso al público. Siempre sigue la misma cuestión, ocultando las cosas. Yo no sé qué miedo y qué terror que tienen. En un cierto punto es porque el conocimiento da poder. Nosotros tenemos el conocimiento, ellos no, entonces lo manipulamos más fácil. Le hacemos creer lo que nosotros queramos, porque ellos ignoran estas cosas que nosotros descubrimos. Es para eso, para controlar. Entonces no solo se han descubierto pirámides, sino cantidad de grupos de pirámides que al final resultan ser las cúspides de una ciudad perdida. Hasta que comenzaron las excavaciones en el sitio llamado El Mirador, un lugar de la selva a caballo entre México y Guatemala, que está en El Mirador, ese lugar, donde se han encontrado pirámides entre México y Guatemala, en 1978, mostrando una importante ciudad maya de alrededor de 400 a.C. Estas fechas que les colocan, ahí viene la influencia de los expertos europeos estadounidenses, ¿no? Que siempre es como un acuerdo que existe entre ellos para darle fecha a las construcciones que encuentren por acá, de antiguas ciudades o después de Cristo o cercano a Cristo, ¿no? Es un control que hay. Ya varios antropólogos independientes descubrieron el fraude, ¿no? Que esos que le ponen las fechas a esas construcciones son normalmente europeos y estadounidenses, antropólogos, y tienen ya ese esquema en la mente de no darle mucho tiempo a estas construcciones. 10.000 o 15.000 o 20.000 o 30.000 antes de Cristo. Ellos no hacen eso, lo limitan, o 200 antes de Cristo más o menos, o después de Cristo por acá. Entonces hay que tener los ojos bien abiertos la gente que estudia antropología en las universidades, porque eso es una línea de la antropología europea con relación a los descubrimientos aquí en América y de otros continentes, como en Asia y África también, o sea, ir desacreditando esas cosas. Y dice aquí, una ciudad maya de alrededor del 400 antes de Cristo, que ocupa unos 15 kilómetros cuadrados. La escuela de los inicios meridionales de los mayas creía que Tikal no era solo la ciudad maya más grande, sino también la más antigua, situada en la parte nororiental de la provincia guatemalteca de Petén. Tikal
aún eleva sus altas pirámides por encima del mar verde de la selva. Un mar verde de selva, ¿no? Una floresta inmensa. Es tan grande que sus límites parecen extenderse constantemente a medida que se van encontrando ruinas de grandes ciudades inmensas que los europeos ni imaginaban que podía existir una ciudad tan grande como ellos, la que descubrieron aquí en América. Y mucho menos de piedra, que ellos no tienen esa capacidad de construir ciudades de piedra. Era si ustedes ven esos castillos antiguos de Europa, que eso se llaman antiguos, es de la Edad Media, o sea que eso es reciente, comparado con estos descubrimientos en América. Esos castillos en Europa, señores, eso es horrible. El mal olor a humedad que tienen esos castillos, que son las construcciones antiguas de Europa. Eso es increíble. Por eso hay tantas enfermedades en esos lugares. Aquí, en los incas, los mayas no tenían eso, eran más avanzados, porque las construcciones eran de piedra. ¿Quién les enseñó? Los Anunnaki, a construir ciudades de piedra, a trabajar minerales, culturas mucho más avanzadas, y ahora nos las quieren presentar como culturas que no tenían lectura, que no sabían de escritura, que no tenían esto y aquello, o sea, desprestigiando las culturas antiguas nuestras de nuestro continente. Siguen hasta el día de hoy con esa mentalidad, ¿no?, de creerse que son más. Tan solo su principal centro ceremonial ocupa más de 2.5 kilómetros cuadrados, y el espacio para esto no se le arrebató a la selva a golpe de machete, sino que se creó físicamente en la cima de una cresta montañosa. La tecnología de construcción que no existía en Europa, sino que se creó físicamente. O sea, fueron personas, civilizaciones que levantaron estas construcciones en la cima de una cresta montañosa que fue laboriosamente alisada. Los barrancos que la flaquean fueron convertidos en embalses de agua conectados a través de una serie de calzadas. Eso no existía en Europa, ni remotamente podían hacer eso, señores. Ustedes van al Perú, van a Bolivia, van a ver esas grandes construcciones en montañas, cómo esa gente construían esas paredes de pura piedra y a pocos metros un precipicio de kilómetros de profundo. ¿Con qué tecnología? Europa no tenía esa tecnología, señores. Eran salvajes comparados con estas culturas, mayas, incas, aztecas. Las pirámides de Tikal, estrechamente agrupadas en varias secciones, son una maravilla de la construcción. Altas y estrechas, son verdaderos rascacielos, elevándose vertiginosamente hasta alturas cercanas e incluso superiores a los 60 metros, ascendiendo en escarpados niveles. Hay que tener un conocimiento de arquitectónico muy profundo para construir estas pirámides de piedra en estos lugares tan elevados, señores. ¿Con qué? ¿Con qué máquinas elevaban esas piedras que pesan toneladas a esos lugares tan elevados y las colocaban en precipicios con bases que no se derrumbaban aunque temblara la tierra? No es solamente decir, hay que investigar profundamente qué tecnología se usó ahí, conocimiento de arquitectura, de geología para conocer el suelo en el que estaban construyendo. Todo eso significa eso. No es solamente decir que hay una construcción antigua ahí, hay que profundizar lo que supone todo eso, señor. Y a veces esos detalles los ocultan. Dice, los templos rectangulares, en donde no hay más que un par de estrechas habitaciones, estaban coronados a su vez por unas enormes superestructuras ornamentales.
que aún aumentaban más la altura de las pirámides. El resultado arquitectónico lleva a que el santuario aparece como suspendido entre la tierra y el cielo, alcanzable a través de espinados escalones que se convertían en una verdadera escalera al cielo. Un libro que escribió Zecharia Sitchin, La escalera al cielo, que no era más que el viaje que querían hacer los faraones, los reyes aquí también en Preamérica, al lugar de donde ascendían las naves de los Anunnaki para irse al planeta de la vida eterna, que pensaba el terrestre, ¿no? A Nibiru, planeta de los dioses. La escalera al cielo, hay que subir por una escalera. Es una imagen, que incluso aparece en textos antiguos bíblicos, la imagen de la escalera que sube. El mismo Jacob vio en un lugar que era una ciudad de los Anunnaki, por ahí por Jericó, en lo que hoy es Palestina, Israel, está en el texto bíblico, ¿no? Vio una escalera donde subían y descendían, eran los Anunnaki. Era una ciudad donde había naves espaciales, donde el terrestre ve de lejos porque no se le permitía entrar en esos lugares. Estaban vigilados. Y es lo mismo que hoy, no es nada extraño. Usted puede entrar en el terreno de un aeropuerto, en el terreno de una base aérea, así como que es un parque. No puede. Pues es lo mismo que hacían esta gente, señor. Donde estaban sus naves y tecnología terrestre no podía entrar, eran lugares prohibidos. Y el texto bíblico lo coloca con esa influencia religiosa, no, que eran lugares sagrados. Utiliza el lenguaje religioso, el lenguaje sagrado, era una tierra pura. Son términos morales que utiliza la religión, pero está hablando simplemente de tecnología distinta a la del terrestre. Lugares prohibidos para el terrestre, porque eran de estas personas. Usted no puede hacer un aeropuerto y dejarlo abierto que entre todo el que le dé la gana. Así no es. Pues así era. Hay una leyenda, una historia que se llama la historia de Gilgamesh, aquel rey sumerio, que él quería ir a ese aeropuerto, al espaciopuerto ahí en el Sinaí. Y él mismo vio que estaba protegido por robots, por androides. Y habían drones que vigilaban, iban volando y disparaban a los terrestres. Tenían la capacidad de reconocer si quien se estaba acercando era Anunnaki o era terrestre. Y si era terrestre lo eliminaban, porque era un territorio prohibido. Los expertos europeos y estadounidenses nos confunden todo y me meten todo lo que es religión, que no, que eso era religión, que eso era no sé qué, que templo. Era tecnología más avanzada, que no era el terrestre que la tenía, son esta raza de personas. Y que algunos terrestres tuvieron acceso a esas naves, viajaron en esas naves, y lo aparecen en los textos sumerios. En la misma texto del Antiguo Testamento aparecen terrestres como Elías y otros que son llevados en esas naves, que se le llama torbellino, era el nombre de una nave pequeña, torbellino. Que el profeta se lo llevó un torbellino, un caballo de fuego, es el nombre del terrestre designando una nave, una tecnología que él no conoce, ¿no? Caballo de fuego, serpiente emplumada, serpiente alada, plato volador, están viendo, es lo mismo, no ha cambiado nada. Sigue diciendo Sitchin entonces, los templos rectangulares, en donde no hay más que un par de estrechas habitaciones, estaban coronados a su vez por unas enormes superestructuras ornamentales que aún aumentaban más la altura de las pirámides. Puede ser que no hayan sido ornamentales, simplemente que los que las están estudiando no saben cuál era el objetivo y colocan que era un ornamento. Entonces hay que leer estas cosas con sentido crítico, ¿no? El resultado arquitectónico lleva a que el santuario, dice santuario, el lenguaje religioso, aparezca como suspendido entre la tierra y el cielo,
tierra con mayúscula y cielo con mayúscula, o sea, fuera del planeta. Alcanzable a través de empinados escalones que se convertían en una verdadera escalera al cielo. Simbólica, dice Sechari, simbólico. La escalera al cielo es simbólico, es el ascenso hacia la nave espacial. Escalera al cielo. Usted va a entrar en una nave y va con una especie de escalera. Ahora es más actual, porque ahora se entra por elevadores. Pero ¿qué podía entender un terrestre cuando veía que un tipo se elevaba? Pues lo que él conocía era una escalera. Entonces a un elevador le llama escalera hacia arriba, al cielo. ¿Ven? Es simbología pura. Simbólica, dice. En el interior de cada templo, una serie de portales llevaba desde fuera adentro, cada portal un escalón más alto que el anterior. Para esta gente, todo es templo. Todas estas estructuras arquitectónicas de pirámide, todo es templo y para enterramiento del rey, no sé cuándo. Limitan todo, porque no quieren hablar de la tecnología. Entonces camuflan todo con que eran templos, a tal dios, a tal cosa, y que había no sé cuánto. En el interior de cada templo una serie de portales llevaba desde fuera adentro, cada portal un escalón más alto que el anterior. Los dinteles estaban hechos de maderas poco comunes y estaban exquisitamente grabados. Y eso está hablando de tecnología de grabar. Piedras, de madera, exquisitamente grabados. Como norma general había 5 portales exteriores y 7 interiores, totalizando 12. Un simbolismo cuyo significado no ha llamado demasiado la atención entre los llamados expertos. El 12, los 12 dioses de los sumerios, los Anunnaki. Una categoría de 12, los 12 principales dioses, que pasa para Egipto, que pasa para la India, que pasa en Grecia, los 12. Y los expertos ven estos números, dice Charichín, y no le hacen caso, no hacen ninguna relación. No le llama ni la atención siquiera el simbolismo de los 12. ¿Por qué 12? La construcción de una pista de aterrizaje cerca de las ruinas de Tikal aceleró su exploración con posterioridad a 1950. ¿Ves? Entonces, en esos lugares de Tikal, Guatemala y por ahí entre México, en esos lugares arquitectónicos antiguos hicieron una especie de pista de aterrizaje de pequeños aviones, y eso hizo que llegaran más personas expertas a estudiar, porque ya hay una comunicación aérea con ese lugar. Eso es lo que está queriendo decir Sechari Sitchin aquí. La construcción de una pista de aterrizaje cerca de las ruinas de Tikal aceleró su exploración con posterioridad a 1950. Y los equipos del Museo de la Universidad de Pensilvania, están los gringos, han estado realizando allí trabajos arqueológicos exhaustivos. Estos expertos de la Universidad de Pensilvania descubrieron que las grandes plazas de Tikal hicieron las veces de necrópolis, o sea, lugares de enterrar personas con cierta categoría, como reyes y gobernantes altos, ¿no? Necrópolis, en donde los soberanos y los nobles eran enterrados. También encontraron que muchas de las estructuras menores eran de hecho templos funerarios que no se habían construido sobre las tumbas, sino junto a ellas, y que hacían el papel de cenotafios, o sea, lugar donde hay un cadáver. Sacaron a la luz también alrededor de 150 estelas, una piedra horizontal, donde se escribe algún mensaje, para que perdure por mucho tiempo, ¿no? Una inscripción, no una escritura, sino inscripción. Dice, estelas, losas de piedra grabadas, erigidas en su mayor parte de cara al este o al oeste.
Según se determinó también, hacían retratos de los mismos soberanos y conmemoraban los principales acontecimientos de sus vidas y sus reinados. En las inscripciones jeroglíficas grabadas sobre estas estelas se registraron las fechas exactas de estos acontecimientos, citando al soberano a través de un jeroglífico. Por ejemplo, aquí, cráneo, garra, jaguar, en el 488 después de Cristo, para identificar la persona que estaba ahí y la época. Y se identificó el acontecimiento. Los expertos dicen hasta el momento que los jeroglíficos textuales no eran meramente pictóricos o ideográficos, sino que también se escribían. Tenían ese tipo de escritura, que un ruso ya descifró, y todo eso lo esconde. Que también escribían fonéticamente en sílabas, de forma similar a como lo hacían los sumerios, los babilonios y los egipcios. Que han querido descalificar los expertos europeos estadounidenses a nuestras culturas antiquísimas, ¿no? Que no tenían escritura, que eran diseños ahí para representar algún hecho, eran escritura, sistema de escritura. Con la ayuda de estas estelas, los arqueólogos pudieron identificar una secuencia de 14 reyes de Tikal que habían reinado desde el 317 hasta el 869 después de Cristo. Pero se sabe con certeza que Tikal fue centro real maya desde mucho antes. ¿Recuerdan lo que le dije? Que estos expertos estadounidenses y europeos y los de nuestro continente que son formados en esas escuelas tienden siempre a desacreditar la fecha y la antigüedad de estas cosas, de estos descubrimientos, un poquito antes de Cristo o si no, después de Cristo. Ya. Y bien, por eso dice Zecharia Sitchin eso aquí, ¿no? Dice, con la ayuda de estas estelas, los arqueólogos pudieron identificar una secuencia de 14 reyes de Tikal, que habían reinado, según estos arqueólogos expertos, desde el 317 hasta el 869 después de Cristo. Pero se sabe, dice Zecharia Sitchin, le mete un pero ahí, a esta conclusión de estos arqueólogos expertos. Pero se sabe con certeza que Tikal fue centro real maya desde mucho antes. La datación por radiocarbono de los restos de algunas de las tumbas reales ofrece fechas que se remontan hasta el 600 a.C. Y ya se sabe que esa datación por radiocarbono también es un fraude de los europeos para controlar las fechas de antigüedad de las cosas. Ellos inventaron eso, radiocarbono, pero hay otras maneras de cuantificar la fecha de esas construcciones que no es el radiocarbono. Tienen a todo el mundo amarrado con el bendito radiocarbono y que eso es lo que eso dio, eso es. ¿No es así? A unos 240 kilómetros al sudeste de Tikal está Copán, la ciudad que un estadounidense le compró a uno de esos sinvergüenzas por ahí que no tienen sentido de lo que es el valor arquitectónico de sus propios países. Ahí en Guatemala le vendió ese terreno donde estaban esas pirámides a un estadounidense de apellido la ciudad de apellido Stephen, de nombre Stephen, que le dio $50 al tipo que era el propietario de esos territorios, donde estaban todas esas pirámides, le dio $50 al tipo, le vendió todo eso. Ven, la ignorancia es una desgracia. Ellos que tienen el conocimiento, entonces se aprovechan de la ignorancia. Usted descubre una pirámide en su país o en su hacienda allá en Guatemala o por acá o por allá, y llega un norteamericano y ve eso y se aprovecha de su ignorancia. Él tiene el conocimiento arqueológico que usted no tiene. Mira, te va a dar $50 por estos terrenos que no producen nada, son secos, no hay ni agua ni nada. Y el tipo los vende. Porque es ignorante, ve la desgracia de ser ignorante, de no leer, de no entender su cultura, su arqueología, de no darle valor a la riqueza que uno tiene. Entonces llega otro que sí sabe,
y nos la compra por un espejito. Esa es la desgracia que pasa en muchos pueblos. Y los europeos se aprovechan de esa ignorancia en Asia, en África y aquí también hacen lo mismo. Cambiando el oro por espejitos. Por eso es que uno, y los ministros de cultura de nuestro país son un monte de burros, que tú le dices, mira, hay un descubrimiento de una tumba antigua allá en tal terreno, el tipo no le hace ni caso, no tengo tiempo para ir a ver esas cosas. Se queda en su escritorio, cogiendo aire fresco, aire acondicionado, bien vestido, y el ministro de Cultura, y llega un norteamericano, un europeo que conoce de arqueología y del valor de eso, y va y le compra ese terreno a ese tipo donde está eso, y es de él y se lo lleva para su país, allá lo pone en un museo y gana cantidad de dinero la gente visitando ese tesoro arqueológico, que el burro del ministro de Cultura de ese propio país no lo valora porque no tiene el conocimiento. Porque generalmente son cargos políticos, porque es del partido, pues el tipo no entiende ni mierda de cultura, de arqueología, no tiene un equipo de geólogos que lo oriente, de arqueólogos, y a veces ni lo quiere tener, porque no le interesan esas cosas, deja que lleguen otros extranjeros y se lleven todas esas cosas, y los valoren, y le digan, esto aquí es después de Cristo, y el tipo lo cree porque él no entiende ni porra de esa cuestión. Esa es la desgracia que pasa en nuestros países, en muchos países de Asia y de África, ¿no? La ignorancia es la madre de la desgracia, del robo arqueológico que están haciendo esos, que tienen el conocimiento. Cuando tú ves una gente que te dice, ¿por qué tú lees tanto? ¿Para qué tú lees tanto? Ya tú sabes que ese es un burro el que está planteando eso. Y el conocimiento da poder, este burro ni sabe eso. Y te pregunta, ¿para qué tú lees tanto? La pregunta viene de alguien que es un ignorante, que no entiende el valor de tener el conocimiento. ¿Por qué los españoles se mataban tanto y los europeos? Y llevarse todo lo que era texto, reliquias, escritos, para España o para otro país de Europa. Porque ellos saben que ahí está el valor, el tesoro arqueológico. Para que esta cultura crezcan con lo que ellos le digan. Ignoren lo que ellos tenían. Pero se llevaron todo lo que hablaba de que tal tribu que existe todavía hasta el día de hoy fue a Asia, colonizó, eran grandes navegantes, le quitan todos los conocimientos, mandaban a matar a los viejos ancianos que hablaban de esas cosas y lo acusaban de que eran brujos. Entonces la nueva generación de esos indígenas, de esa tribu, crecían con el conocimiento que le daban los españoles, ignorantes de sus antepasados, de su riqueza cultural. Cuando tú vas a esa tribu y le dices, mira, tus antepasados fueron a Sumeria, eran grandes navegantes, ellos se ríen de ti. ¿Qué es lo que este hombre está diciendo? Lo que nosotros sabemos es que nuestros antepasados eran esto y esto y esto. Él está hablando del conocimiento que le transmitieron los españoles en la colonia a la gente de su tribu, que recogían todos los niños y los culturizaban. Y esos son después ya los nuevos jefes de la tribu. Y le dejan 2 o 3 conocimientos de folclore, ¿no? Un pedacito de madera, una planta con la que se hacía tal cosa, una flechita de esto. Ese es el conocimiento que le han dejado a esas tribus. Ahora de su antepasado antiguo no saben ni pío. Por eso se ríen cuando va un experto y le dicen, no, ustedes fueron a Sumeria, fueron a Asia, colonizaron, grandes navegantes, el tipo se ríe de ti. La ignorancia. Y sigue Sitchin diciendo entonces, con la ayuda de estas, en la actual Honduras, dice, a unos 240 kilómetros al sudeste de Tikal está Copán, la ciudad que ese Stephen estadounidense le compró por $50 a ese propietario en Guatemala. Estaba situada en el extremo suroriental del reino maya, en la actual Honduras, no en Guatemala.
Aunque carece de rascacielos escalonados como los de Tikal, Copán quizás resultara la más típica de las ciudades mayas por su proyección y por su diseño. Su inmenso centro ceremonial ocupaba más de 30 hectáreas y estaba compuesto por templos, pirámides, agrupados alrededor de varias grandes plazas. Las pirámides de ancha base, pero de solo algo más de 20 metros de altura, se distinguían por sus amplias y monumentales escalinatas, decoradas con trabajadas esculturas e inscripciones jeroglíficas. Las plazas estaban salpicadas de santuarios, altares y, lo más importante para los historiadores, estelas de piedra grabadas que ofrecían retratos de sus reyes al tiempo que daban sus fechas. ¿Con qué tecnología? Por las estelas se supo que la principal de las pirámides se terminó en el 756 después de Cristo y que Copán alcanzó su momento más glorioso durante el siglo IX después de Cristo, junto antes del repentino colapso de la civilización maya. Esa es una pregunta clave, señores. Todas estas culturas que se van descubriendo, edificaciones antiquísimas, ¿qué pasó? ¿Por qué esa ciudad fue abandonada? ¿A dónde fueron esas personas? Preguntas que están sin respuesta hasta el día de hoy. Pero tal como han demostrado los descubrimientos y las excavaciones en curso, todos los lugares arqueológicos en Guatemala, Honduras y Belice indican la existencia de monumentos y estelas fechadas en épocas mucho más tempranas, como el 600, 800, si no 1000 antes de Cristo, evidenciando un desarrollado sistema de escritura, que todos los expertos coinciden debía de tener una fase de desarrollo previo o una fuente más antigua. Copán, como pronto veremos, jugó un papel muy especial en la vida y la cultura mayas. Vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Gracias a todos los que nos siguen en este canal. Pasamos unos días sin publicar vídeos por la cuestión de la gripe, pero ya volvimos de nuevo. Soy Jorge Quevedo, gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.